Bien, hermanos, hoy día partimos con una nueva serie, Luz y Tinieblas. Nosotros decimos, y lo vemos en la palabra del Señor, ¿cierto? El pastor Jensen nos dio un spoiler hoy día en la mañana, en el momento de la cena, por cuanto ya nos muestra quién es el vencedor, ¿cierto? Que es el Señor. El Señor venció en la cruz. Y tenemos ese spoiler esta mañana. La Biblia habla acerca de luz y habla acerca de tinieblas. Pero ¿cómo lo vamos entendiendo? ¿Cómo nosotros nos vamos centrando en lo que la Biblia quiere decir con respecto a la luz y con respecto a las tinieblas? ¿De dónde yo extraigo esa información para poder entender en qué posición estamos? ¿Qué es lo que está aconteciendo en mi vida para poder decir, efectivamente, estoy en la luz? Esta es una introducción que yo voy a hacer para la serie de este mes. Cuenta con 5 domingos. Cuando nosotros hablamos de luz, ¿qué se le viene a usted, bíblicamente hablando? ¿Qué se le viene a usted a la cabeza? Más fuerte, por favor. ¿Qué se le viene a usted a la cabeza cuando yo digo, qué dice la Biblia con respecto a la luz? El Señor Jesucristo, muy bien, ¿cierto? También podemos pensar en el Génesis. En el principio, ¿cierto? Creó Dios los cielos y la tierra, y después viene la primera creación, tiene que ver con la luz. Entonces Dios creó la luz física, pero también Dios creó la luz espiritual. La luz, cuando nosotros lo vemos en la Biblia, va a tener muchos significados, según gramaticalmente, ¿cierto? Y el género literario que nosotros vamos a estar leyendo. Luz, por ejemplo, es vida, ¿o no? Nosotros vemos que luz también revela a un creyente. Nosotros vemos que la luz a través del Espíritu Santo nos ilumina al momento de nosotros leer su palabra. La luz también se representa como justicia dentro de la palabra del Señor. La luz representa a una persona pura e intachable. Y la palabra de Dios tilda a los creyentes como hijos de la luz. Entonces, un concepto interesante. Las buenas obras del creyente también tienen que ver con la luz. Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El joven Daniel, ¿tu nombre es cierto? Daniel dice que hace 15 años, aceptó a Cristo en su corazón. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a la regeneración? Que pasó de las tinieblas a la luz. Entonces todos nosotros tenemos una fecha de conversión, donde decimos yo acepté a Cristo en tal fecha y ahí fui trasladado de las tinieblas a su luz. Entonces vemos el concepto de luz y tinieblas. Cuando nosotros hablamos de tinieblas, también se usa en un contexto literal, figurado, y que tinieblas también tiene que ver con la condición moral y espiritual de la persona. Vuelvo a tomar el ejemplo de Daniel. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Porque la conducta de Daniel y la conducta de cada uno de nosotros, estando en tinieblas, era muy distinta a la conducta que hoy día nosotros tenemos estando en la luz. Y esta es una preparación de luz y tinieblas, porque tenemos una tremenda actividad el 31 de octubre. Mientras el mundo celebra las tinieblas y los demonios, nosotros vamos a estar celebrando la luz de Cristo. Y vamos a estar predicando el Evangelio a toda criatura, sea pequeño, sea adulto, joven o sea anciano. Vamos a estar transmitiendo la fe, la luz de Cristo a aquellas personas que están en tinieblas. Entonces todo este mes es una preparación para que tú digas en tu corazón,
yo quiero obrar en luz. Y me quiero comprometer a estar ese 31 hablando a la gente de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la condición moral y espiritual de la persona o del mundo, nosotros estamos hablando única y exclusivamente del pecado. La acción de pecado es una acción de tiniebla, es una acción de oscuridad. La Biblia, cuando habla acerca de tinieblas, de las tinieblas, está hablando de la ausencia de luz. Está hablando de la ignorancia acerca de Dios. Describe la maldad del hombre. No puse en el texto acá, en la pantalla, Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad. Y ahí marcamos el contraste. No saben en qué tropiezan. Piensa en tu vida. Piensa cuando tú estabas en tinieblas, hacia dónde tus pies te conducían, hacia dónde tu boca te conducía, hacia dónde tus pensamientos te conducían, hacia dónde tus ojos te conducían. Y eso era pecado, maldad y tiniebla. Obviamente también tinieblas, lo vemos en la palabra del Señor, como acontecimientos sobrenaturales, por ejemplo, Mateo 27:45, ¿cierto? Que dice que se llenó de tinieblas cuando Cristo estaba en el momento en la cruz. Tinieblas también tiene que ver con un agente de un castigo eterno. Y tinieblas tiene que ver también con una ceguera espiritual. Entonces, cuando nosotros decimos luz y tinieblas, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 4 dice, ¿o qué comunión la luz con las tinieblas? No tenemos comunión, hermanos. No podemos estar sometidos a las tinieblas y estar sometidos a la luz. Entonces, durante esta enseñanza, durante todo el mes de octubre, vamos a ir viendo este contraste, esta diferencia entre luz y tinieblas. Veremos, obviamente, dónde nos conviene estar, y eso tiene que ver con una decisión. Tú decides libremente dónde quieres estar. Veremos también quién gobierna la luz y quién gobierna las tinieblas. Y veremos cómo obra, cómo trabaja la luz en una persona y cómo obra y cómo trabaja las tinieblas en la otra persona. Esta es una doctrina fundamental. Cuando nosotros hablamos de Satanás, de angelología, de demonología, es una doctrina fundamental. La Biblia lo dice, la Biblia lo habla. Y la Academia Bíblica forma también. Así que si usted quiere conocer de angelología, métase a la Academia. Si usted quiere saber de cristología, métase a la Academia para que usted pueda entender acerca de las doctrinas fundamentales. Vayamos al texto. Lo invito a que abra su Biblia en Isaías capítulo 14. Vamos a ir haciendo un paralelo, vamos a ir haciendo vamos a ir mirando dos libros de la Biblia y vamos a ir haciendo un paralelo acerca de quién es Satanás, quién es este líder de las tinieblas. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 14, les recuerdo que leemos de Biblia de las Américas. Quizás se ve un poquito chiquitito, pero el texto es largo, pero vaya mirándolo desde su Biblia. Leemos. Versículo 12 en adelante, hasta el 15. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Fíjese bien, versículo 13. Pero tú dijiste en tu corazón, recuerda esa palabra, tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Versículo 14, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo,
ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Nosotros personificamos, ¿cierto? Y vamos a leer también Ezequiel. Fíjate, hermano, cómo parte el versículo 13. Pero tú dijiste en tu corazón. La Biblia cuando comienza, desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la... Es decir, Dios es el creador de todo. Me imagino que a ti y a mí no nos cabe duda de que Dios es un ser creador. Y Colosenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 16, nos dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Fíjate bien, tanto los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces la Biblia nos habla de un mundo que es visible a nuestros ojos, pero también de que un mundo que es invisible. Podríamos decir el mundo terrenal y podríamos decir el mundo espiritual. Cuando hablamos de la creación invisible, nos podríamos referir también a los ángeles, que son creación de Dios. Estudiando el tema, yo sé que a lo mejor ustedes lo saben, pero los que no, hay una iglesia que es de los Testigos de Jehová, que habla que Jehová creó, ojo con eso, a Jesucristo y después a los ángeles. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la creación. Ellos son el ente, ¿cierto?, creador. Entonces, cuando hablamos de este mundo angelical, también hablamos de lucero, ¿cierto?, o lucero de la mañana. Y lucero va a comenzar a hacer referencia a Satanás. Lo vamos a ir viendo en el texto, porque así como dice Isaías, pero tú dijiste en tu corazón, en Ezequiel también hay un texto interesante que nos va a marcar un antes y un después. Entonces, cuando hablamos de tinieblas, ¿en quién nosotros vamos a personificar? Es en Satanás. Cuando nosotros hablamos de luz, lo personificamos en Cristo. Cuando nosotros hablamos de tinieblas, lo vamos a personificar en Satanás, en este adversario, en el diablo, que es un calumniador, que es un acusador. Cuando nosotros hablamos de Satanás, hay tres palabras que rondan. La primera de ellas es duda. La gente tiene duda acerca del enemigo. La segunda de ellas es que niega al enemigo. Y la tercera es que cree. Estoy hablando de la existencia, por si acaso. ¿Cuál de los tres usted escoge? ¿Dudar, negar o creer de la existencia de Satanás? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que existe. Por cuanto nosotros debemos entender de que el enemigo existe. Muchos niegan rotundamente la existencia de Satanás. Otros dudan, pero hay otros también que creen. Cuando nosotros entramos en esta negación, en esta duda o en esta creencia, la fuente de información, ¿qué es lo que tiene que ser? La Biblia. Es ahí donde nosotros sacamos la información. Las personas que dudan es porque no han leído la Biblia. Las personas que niegan es porque no han leído la Biblia. Y fíjate bien, el enemigo es tan astuto que si yo te digo diablo, ¿en qué vas a pensar? ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza? Cachos, tridente, cola, rojo, ¿cierto? Y cuando yo te digo diablo, y cuando tú tienes esa figura en tu mente, ¿lo ves como algo bueno o como algo malo?
La fuente de información no bíblica nos muestra al diablo como algo bueno. ¿Por qué? Porque te da placer. Te lleva a los placeres de este mundo. Entonces, el enemigo ha sido tan astuto de que muestra algo malo como algo bueno, como un amigo. Si tú le preguntas a gente no creyente si se va al cielo o al infierno, va a pensar en el infierno porque lo va a pasar bien, ¿o no? Esa es la figura. Ese es el tratamiento que el mismo Satanás le ha dado a su persona. Y en la persona de Cristo ha sido tan astuto que Cristo, nosotros decimos, porque la fuente de información bíblica nos dice que Cristo es libertad, pero para la gente no creyente, Cristo es restricción. No me deja hacer esto, no me deja hacer esto, no me deja hacer esto, ni me deja hacer esto otro. Entonces, fíjate cómo el enemigo ha invertido, obviamente, los papeles. ¿De dónde extraemos nosotros la información correcta? Obviamente, de la Biblia. Conocer a Satanás no es para que tú tengas malos sueños por la noche, porque la Biblia dice que en paz me acostaré. ¿Cuántos se acuestan en paz? Hay veces que uno no se acuesta en paz, pero hay veces que sí se acuesta en paz. Conocer a Satanás te permite conocer al enemigo. Y ese enemigo es enemigo de creyentes como tú o como yo. Satanás ha trabajado tan sutilmente que su trabajo, su función, su pega es pervertir mentes, es influir en vidas, es influir en sistemas de gobierno. Entonces lo que nosotros vamos a hacer durante todo este mes es que vamos a descubrir bíblicamente el actuar de Satanás. ¿Para qué? Para que tú y yo estemos preparados, como dice Efesios capítulo 6, versículo 11, revestidos con toda la armadura de Dios, herramientas que el Señor te entrega a ti y a mí. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las insidias del diablo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia declara a un enemigo, a este ángel caído. Y el creyente tiene que tener claro quién es ese enemigo y cómo actúa el enemigo para poder entender cuál es su actuar. Y para ello vamos a hablar de 2 puntos solamente esta mañana. Primero, el origen de Satanás. ¿Quién creó a Satanás? Es interesante pregunta, porque si yo digo quién creó a Satanás, Satanás personifica las tinieblas. Entonces, si yo digo que Satanás, que el Señor, que Dios creó a Satanás, estoy diciendo que Dios creó algo malo. Es interesante. Porque una pregunta también de gente no creyente, si Dios es tan bueno, ¿por qué existe maldad? Vamos a ver en 2 textos lo que significa, pero tú dijiste en tu corazón, y otro texto de Ezequiel para que vayamos entendiendo. El Señor creó ángeles, ángeles buenos. Dice la palabra que toda la creación era buena en gran manera. Si decimos que Dios creó a Satanás, estamos abriendo la puerta para decir que Dios creó algo malo. ¿Dios podría crear algo malo? Va en contra de sus atributos. Porque Dios es un Dios santo. Y los querubines dicen santo, santo, santo. Dios está completamente apartado del pecado, de la maldad, de las tinieblas. ¿Cuál es el origen de Satanás? ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en su corazón. La Biblia declara su existencia. Y aquí vemos
que hay una decisión que Satanás tomó. Pero yo te hice una pregunta. ¿Quién creó a este ángel, a este lucero? ¿Quién lo creó? Dios. Y quiero que te des cuenta que Dios creó, para que no te quede ninguna duda. Dios creó, y lo vemos en Ezequiel capítulo 28, versículo 11 en adelante. Si puedes acompañarme con la lectura. Dice así. Voy a ir tomando ciertos puntos para no leer todo el texto. Ezequiel, inspirado por Dios, ¿cierto?, a través de su Espíritu Santo, lo presenta como el sello de la perfección. Lo presenta como lleno de hermosura. Lo presenta como un querubín, como una clase de ángel, protector de alas desplegadas. Su lugar donde habitaba era el santo monte de Dios. Y fíjate cómo lo crea, perfecto en sus caminos, desde el día que fuiste creado. Esa perfección, Ezequiel también narra algo que es sumamente importante. Y aquí es donde quiero jugar con estas dos palabras. ¿Hasta qué? Dice el texto. ¿Hasta qué? Déjame buscar lo que el 15, perfecto, gracias. Dice, ¿hasta qué? El hasta es una meta. Es un punto. Y lo comienza a hablar y decir, hasta que la iniquidad se halló en ti. Fíjate lo que dice Isaías, pero tú dijiste en tu corazón, y Ezequiel lo presenta, hasta que este ser angélico, perfecto en sus caminos, se corrompió, se rebeló, hubo una rebelión contra Dios. Hasta que la iniquidad se halló en ti. Te llenaste de violencia y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces vemos cómo este ángel tuvo la oportunidad de decidir, tuvo esta libre acción y comenzó a maquinar, obviamente, en su corazón. Dios es un Dios según sus atributos. Cuando nosotros describimos a Dios, es imposible que nuestra mente humana pueda describir a Dios en su totalidad. Pero cuando estamos describiendo a Dios, y yo lo he dicho en otras ocasiones, lo describimos según sus características. Y parte de sus características nosotros los vamos viendo a través de los atributos. Y uno de esos tantos atributos perfectos que Dios tiene es la omnisciencia. Es decir, Dios lo sabe todo. Y Dios sabe lo que hoy día, en este momento, en este segundo, tú estás pensando o sintiendo. Entonces, cuando el Espíritu Santo revela la palabra de Dios y dice, pero tú dijiste en tu corazón, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que el Señor sabía lo que este ángel estaba pensando. ¿Y cuál era su intención? ¿Cuál era su deseo? De alcanzar algo que era inalcanzable. Porque él era un ser creado. ¿Entiendes? ¿Vas armando el puzzle en tu cabeza? ¿Vas entendiendo que hay características que se van desarrollando en una persona y ahí es donde nosotros definimos si es luz o es tinieblas? Obviamente, nosotros sabemos que el pecado, ¿qué es lo que trae?
una consecuencia, una condenación. Bueno, el acto de este ángel ¿trajo consecuencias? ¿Trajo condenación? Es evidente. Yo pues, dice el Señor, te he expulsado por profano del monte de Dios. Te he eliminado, querubín protector, obviamente, de sus funciones. Estas referencias hablan acerca de la descripción angelical creada por Dios. Y entonces nos vamos a Isaías y decimos que Isaías describe su caída, su pecado. Está puesto en el texto de hoy. ¿Cómo has caído, oh lucero, hijo de la aurora? Has derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Fíjate bien, Satanás cayó de un estado glorificado a un estado de pecado. Y el mismo Señor fue testigo de ese acto. Y el mismo Señor relata en Lucas capítulo 10, versículo 18, y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás, un ángel de Dios, fue expulsado de la gloria de Dios. Lucero, un hermoso ángel de Dios, se rebeló ¿contra quién? Contra Dios, contra su creador. No entendió. Quiso ser, obviamente, superior al Señor. E Isaías nos relata su caída, pero también nos relata los resultados de esa caída. Es un ángel caído. Este querubín protector quizás era el más elevado de las huestes espirituales. Un ser poderoso que gobernaba multitud después gobierna multitud de demonios que están en contra de Dios. Me pongo a pensar, cuando el Señor revela su palabra, inspirado por el Espíritu Santo. Pero tú dijiste en tu corazón. Y comienzo a leer el texto y me doy cuenta cómo Isaías va describiendo. Porque el tú dijiste en tu corazón marca una intención. Y tú realizas acciones que también están marcadas en tu corazón. Y a eso nosotros llamamos intención. Hay buenas intenciones y hay malas intenciones. Y esas intenciones nacen desde adentro. Entonces el plan de Satanás, según Isaías, era que este ángel quería subir más alto que Dios. Por encima de las estrellas de Dios levantaré, ¿qué cosa? Mi trono. Y me sentaré. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Un plan, una idea completamente fuera del plan y del pensamiento de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver cuál es la voluntad de Dios y lo pensamos en nuestra vida, toda voluntad que tú quieras hacer tiene que estar alineada a la palabra de Dios. Ahí está la buena intención. Ahí está el pensamiento de Dios. Cuando tus intenciones, cuando tus acciones, cuando tus palabras van alineadas con el pensamiento y el carácter, obviamente, de Dios. Dios es un Dios omnisciente. Es capaz absolutamente de conocer y saber todo. No necesita que tú le digas las cosas que hay en tu mente o en tu corazón. Él ya las sabe. Nosotros solamente debemos confesarlo. El Salmo 139, 1 y 2 dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes, ¿qué cosa? Mis pensamientos. Entonces claramente vemos que Dios en su omnisciencia sabía que estaba pensando este querubín protector. Tú dijiste en tu corazón. Dios dotó
dice Ezequiel, a lucero como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Esa es la creación de Dios. En una posición exaltada, pero él, ¿cierto?, se sintió con el derecho y la autoridad de sobrepasar, ¿qué cosa? El mandato de Dios. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que tomaste una decisión. Daniel, voy a citar nuevamente a Daniel, la semana pasada era Alexi y Karen, hoy día es Daniel, así que váyase preparando usted para la próxima semana. Daniel nos relató su conversión. Él podría decir, mi conducta era hasta que conocí a Cristo. Hay un cambio. Hay una línea divisoria. Hay un antes y un después. La humanidad era distinta hasta que Cristo vino a morir en la cruz. Mi vida estaba condenada a morir eternamente hasta que rendí mi vida a Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos esta creación de Dios, Ezequiel nos dice, perfecto tú eras en tus caminos desde el día, fíjate bien, que fuiste creado, hasta que, omnisciencia de Dios, la iniquidad se halló en ti. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que el pecado salió a la luz. Lo oculto del corazón. Porque nosotros podemos engañar. Al que está a mi lado, yo lo puedo engañar. Yo a ti te puedo mentir. No puedo juntarme hoy día contigo porque estoy enfermo. Y resulta que hoy día juega la Católica con Colo-Colo a las 3 de la tarde. Yo te puedo engañar, hermano. Yo te puedo mentir. Santiago 1:15, no lo tengo en el PPT, perdón. Pero dice, después cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Este querubín protector estaba rodeado de gloria y esplendor, un ser angélico privilegiado, ¿cierto? Hasta que salió a luz su pecado. Y en Daniel pasó exactamente lo mismo. Llevaba una vida de pecado, igual que tú, igual que yo. Hasta que ese pecado salió a la luz y se encontró con Jesucristo. Y se dio cuenta que ese pecado por Cristo debía ser perdonado. Y comenzó una nueva vida. Piensa en el 31 de octubre, ¿cuánta gente va a entrar a esta iglesia, a este templo? ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adultos? ¿Será que ese día sea para ellos el hasta qué? ¿Será que tú le puedas entregar una palabra, no de aliento solamente, sino que una palabra bíblica para que marque un antes y un después en su vida? Hasta que fui a un templo, a una actividad de niños, pero resulta que alguien se acercó a mi vida, me habló del Señor y mi pecado salió a la luz. ¿Hasta qué? El Señor dice, yo te puse allí, hablándole, ¿cierto?, a través de Ezequiel. Cuando nosotros hablamos de esta hasta qué, que es un límite de una acción, obviamente nosotros marcamos un antes y un después. En esta persona de Lucero, en esta posición en la que se encontraba, era un hombre, era un ser exaltado, pero hubo un engañoso, obviamente, corazón. Se quería exaltar a sí mismo. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector. El resultado de su pecado el resultado de su pecado es que fue expulsado de la presencia de Dios. Te he eliminado.
¿Qué se eliminó? Sus privilegios, sus beneficios. Cayeron todas sus características perfectas. No a la estatura, obviamente, de Dios, pero sí al resto, obviamente, de los ángeles. Se enalteció, se corrompió, hubo multitud de iniquidades, actuó injustamente y profanó el santuario de Dios. Así fue el origen y la caída de Satanás. Número 2 y final, cuando queremos definir nosotros a una persona, si yo le pido, defíname usted a mí, va a definir según lo que está viendo y me va a describir físicamente, ¿cierto? Aquellas personas que me conocen más se van a adentrar un poco más y no solamente me van a describir físicamente, sino que me pueden describir también emocionalmente. Y me van a describir cómo yo me relaciono con el resto de las personas, pero son características. Fíjese bien en esto que vamos a hablar. Cuando nosotros hablamos de nuestro testimonio, nosotros decíamos, éramos malos, había pecado en nuestra vida, ¿cierto? Porque uno describe este mundo de tinieblas que uno tenía antes y hoy día comienza a describirlo según la vida espiritual que tú estás llevando hoy día. Entonces comienza a ver en ti una buena descripción. Porque si yo antes era un vicioso, hasta que este límite, esta marca, hoy día no lo soy. Si yo antes era no voy a definir ningún pecado. Si yo antes tenía una conducta de tinieblas, hoy día dejé esa conducta. ¿Por qué? Porque el Señor vino a mi vida. Pero fíjate el testimonio de Satanás. Es completamente al revés del creyente. Porque hoy día nosotros definimos a Satanás como es hoy. La Biblia nos describe cómo fue creado. Pero algo pasó en su corazón. Ese hasta que hoy día nosotros vamos a describir la personalidad que tiene Satanás después de su caída. Y eso es lo que nosotros vamos a ver durante todo este mes. Porque el actuar de Satanás es un actuar contrario al pensamiento de Dios. Y la Biblia menciona a Satanás con varios nombres, tiene varios títulos. Y cada uno de esos títulos tiene un significado. Y cada uno de esos significados profundiza, obviamente, una característica de tinieblas, no de luz. Tus características son de luz, una vez que entregaste tu vida a Cristo. Pero las características actuales de Satanás son características de tinieblas. Comienza a pensar en textos bíblicos que tienen que ver con características de Satanás. Se identifica de una manera que nosotros vamos a entender su actuar. Como enemigo de Dios, Satanás actúa 24, 7, 365 días del año. La Biblia describe a Satanás, y aquí vamos a comenzar una lista larga que no vamos a profundizar, pero sí después en el diario mural virtual vas a tener esta lista. Diablo es un acusador, es un calumniador. 35 veces sale la palabra en la Biblia. Príncipe de este mundo, lo vamos a ir viendo durante todo este mes. El Dios de este siglo, príncipe de las potestades del aire, Beelzebú o príncipe de los demonios, el rey de la muerte, el gobernador de las tinieblas, Lucifer, el dragón, Apolión, Belial, es decir, vileza o implacabilidad. Quizás todos estos textos no te dicen mucho. Podríamos atribuirlo a una jerarquía. Pero fíjate bien, seguimos con características. El malo. Cristo es bueno, porque un atributo de Dios es su bondad, no es su maldad.
El tentador. ¿Te has sentido tentado? Esa es la pega de Satanás, tentar a los creyentes. El acusador de los hermanos, el mentiroso. Los que estuvieron acá, nosotros el mes pasado, hablábamos de la Biblia. Y una característica de la Biblia, de la palabra de Dios, es que es la verdad. Pero fíjate bien, el enemigo es mentiroso. No es tan solo mentiroso, sino que también es asesino. Y por último, es tu enemigo. Satanás tiene una personalidad. Y tú tienes que entender esto, que Satanás, como letra B, el primero era el título de Satanás, letra B es el ser de Satanás, que es real. ¿Por qué es real? Respóndame, por favor. Porque existe. ¿Y de dónde sacamos esa información? De la Biblia. No tiene que darle más vuelta. Si la Biblia lo dice, es porque es verdad. ¿Qué es lo que dice Juan 17:17? Tu palabra es verdad. Es real. Tiene inteligencia. Cuando nosotros hablamos de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, estudiante de teología propia, por favor levanta tu mano y dinos a qué nos referimos cuando hablamos de la personalidad. Reúne 3 características. Inteligencia, ¿qué más? Voluntad, emociones, un 7. Un 7 para Ignacio. El ser creado por Dios, Dios a ti te dotó de inteligencia. Dios a ti te dotó de emociones y Dios te dotó de voluntad. Cuando nosotros hablamos de este ser, es real, tiene inteligencia, es decir, tiene la capacidad de pensar y tiene voluntad, es decir, tiene la capacidad de tomar decisiones. Y una decisión, una voluntad en su mente y en el corazón de Satanás es que desea hacer el mal. Esa es su pega. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Y cuando hablamos de las emociones, toma en cuenta que es un ángel caído. Y al ser caído, una emoción que surge es la ira. Apocalipsis 12:12. Por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo, eso es parte de sus emociones. Ha descendido de vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué es lo que quiere hacer? Dañar. Pero también tiene liderazgo. Dice la Biblia en Apocalipsis 12:4, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a sus hijos cuando ella diera a luz. Esta tercera parte se atribuyen a los ángeles caídos. Y cuando hablamos de ángeles caídos también los llamamos demonios. Organizó este mundo celestial, organizó la rebelión, ¿cierto?, contra el Creador y condujo a la tercera parte de los ángeles a ser demonios. Satanás tiene títulos, tiene nombres, ya lo estamos describiendo. Letra B es un ser real, inteligente, con voluntad, con emociones, con liderazgo. Letra C, trabaja, realiza una obra. Y esa obra, y quiero insistirte en este punto, está empecinado en hacer todo lo contrario a lo de Dios. Él quiere destruir lo que está creado. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué es lo que quiso hacer Satanás? Destruirlo. Influyó en mentes y corazones de hombres para matar a Satanás, al Señor.
Entonces, hoy día vemos cómo Satanás influencia vidas. ¿Cuál es su pega? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su labor? Bueno, siembra la cizaña, un fruto de maldad. Instruye falsa doctrina. Lo vemos en las cartas de Pablo. Cómo hay falsos maestros que vienen a pervertir la enseñanza verdadera de Cristo. Pervierte la palabra de Dios. Estorba el trabajo de los siervos de Dios. Cuando nosotros vemos 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, está escribiendo Pablo, pero Satanás nos lo ha impedido. Entonces vemos un obrar, obviamente, de Satanás. Ciega a los hombres. Impide que puedan ver la luz. Por eso es que nosotros somos hijos de la luz, llamados a predicar el Evangelio a este mundo de tinieblas. Ese es tu trabajo, hermano. Ese es mi trabajo. Acusa a los cristianos delante de Dios. Tienta, aflige, engaña, incita a creyentes a pecar. Destruye la santidad del hogar. Matrimonios, relaciones de padres e hijos, y pervierte esta maravillosa institución que es el matrimonio. Lo vemos y lo vemos a diario. Pero esa es obviamente la pega de Satanás. Causa sufrimiento, atrae hacia la maldad, apresa a los hombres incrédulos, inspira pensamientos y propósitos malvados. Al ver todas estas características que nosotros estamos hablando acerca de Satanás, nosotros podríamos decir, Satanás tiene poder. Y sí que lo tiene, pero es un poder limitado. ¿Y limitado por quién? Por Dios, que es su creador. Cristo ya venció. Somos más que vencedores, lo vamos a ver al final. Cristo ya hizo el trabajo. Cristo ya murió en la cruz. Pero Él está empecinado en hacer su pega y en destruir tu vida espiritual y destruir todo lo que Dios ha hecho obviamente en ti. Por eso es que necesitamos entender cómo trabaja Satanás para tomar las herramientas espirituales y bíblicas que el Señor me entrega, no para derribarlo, porque eso es un trabajo del Señor. Es para yo estar en comunión con el Señor. Y estando en comunión con el Señor, yo estoy fortalecido. Estando en comunión con el Señor, yo estoy animado. ¿Me entiendes? Y es ahí donde nosotros tenemos que entender, no estas luchas espirituales. Tu lucha es tu flojera, es tu cansancio de poder ir a la palabra del Señor. Tu lucha es que estés en comunión con el Señor a través de la oración. Tu lucha es que tu mente y tus pensamientos estén puestos en Cristo. El Señor hace todo lo demás. Romanos 8:37, con esto terminamos. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Entonces, hermanos, vamos a entender quién es Satanás, no para temerle, sino para poder entender mi posición en Cristo Jesús.